cálculos de los cilindros para neumática. Ok. ¿Están viendo la presentación ahí? ¿La ven ahí? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Sí, profesor. Y vamos a seguir viendo, revisando otro de los tipos de cilindros que existen dentro de la variedad disponible para poder realizar las tareas de automatización. Y otro de los tipos de cilindros que tenemos son los cilindros sin vástago. Un cilindro sin vástago quiere decir que es solo el émbolo el que se mueve dentro del cilindro, y este émbolo está conectado hacia el exterior. Aquí vemos que esta caja está justamente en la posición donde está el émbolo, y esta caja se desplaza hacia la izquierda o la derecha. Este tipo de cilindro se usa principalmente en sistemas donde haya que mover puertas o mover elementos de un lugar a otro, sin necesariamente empujarlos, sino, por ejemplo, tomándolos por arriba. ¿Se fijan? Y la forma en que se transmite el movimiento desde el émbolo hacia este pseudovástago es en una forma, de una manera, a través de transmisión magnética, como lo vemos acá, ¿no es cierto? Donde en el fondo el émbolo tiene un imán y por fuera tiene una conexión, tiene un elemento metálico que se adhiere a ese imán, y se mueve entonces, por lo tanto, este pseudovástago siguiendo al émbolo. La simbología para este caso es esto que tenemos acá. Por ejemplo, lo que sería abrir y cerrar una corredera, o mover un elemento de izquierda a derecha, sería esto. ¿Se fija? Estos tipos de cilindros se ven más o menos así. Este que está acá abajo. Vamos a este que está acá abajo. Y este que tenemos acá arriba, el cilindro sin vástago de transmisión mecánica. Este que está acá abajo es de transmisión magnética, y este de transmisión mecánica. ¿Y cómo se ve el de transmisión mecánica? Se ve de esta manera. Si se fijan, por la ranura interior se desplaza, ¿no es cierto?, este vástago a través de esta especie de burbuja, que es la que me permite mover hacia arriba o externamente el pseudovástago externo. Se mueve entonces el émbolo, al moverse el émbolo se mueve esta burbuja, y al moverse la burbuja se desplaza el elemento. Y para este caso la nomenclatura es esta. ¿Okay? Estas láminas ya están en el aula, de tal manera que ustedes pueden ya recabar o recopilar, ¿no es cierto?, las distintas nomenclaturas. En todo caso, si ustedes buscan en internet, hay varias páginas que contienen los distintos tipos de nomenclatura para los distintos tipos de elementos. Otro tipo de actuadores son los actuadores rotativos. Y por actuador rotativo nos encontramos aquellos que tienen limitación en los movimientos rotativos. Estos giran, ¿no es cierto?, desde 45, 90, 180, 270 grados, ¿no es cierto?, se mueve. No es necesariamente un motor, que es un movimiento giratorio sin fin, ¿no es cierto? En este caso, un actuador de giro, donde las características para elegirlo a ellos es justamente en función del ángulo de giro, el tipo de conexión que tienen y el tamaño. Profe, Dígame. hay gente en la sala de espera. Oh, muchas gracias. Ah, quedaron gente en la sala. Espera, los vamos a hacer interesante. Ok, ahí sí. Ok, entonces, en este caso,
se eligen en función del ángulo de giro, se eligen las características que nosotros queramos en este tipo de cilindro. Y este tipo de cilindro giratorio también tiene doble efecto, o sea, puede moverse en un sentido y en otro sentido. ¿No es cierto? Como ya vimos, estos también se eligen si es con la presión, con el caudal, con las mismas características que los cilindros de movimiento longitudinal. Con este tipo de cilindros cerramos lo que es la presentación de cilindros. Entonces, en este tipo de cilindro, en estos tipos mostramos que variación que mostramos, es que ustedes tienen que elegir, ¿no es cierto?, para su proyecto de automatización. Recuerden que el proyecto de automatización tiene que, como mínimo, contener 5 elementos de automatización, ¿no es cierto? 4 cilindros, un motor, 3 cilindros, 2 pinzas, 3 cilindros, una pinza, un motor, un actuador giratorio, lo que ustedes crean necesario para su proyecto de automatización. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Recuerden que de hoy en adelante, los miércoles, yo voy a subir al aula, ¿no es cierto? Vamos a tener un horario de consulta donde ustedes me piden, ¿no es cierto?, consulta, que nos necesita una consulta, un grupo o una persona, ¿no es cierto? Se conecta y yo voy a estar conectado de cierta hora hasta esta hora para responder consultas. Ya, profesor, muchas gracias. El siguiente tipo, entonces, de elementos que vamos a revisar dentro de la automatización son las válvulas neumáticas. ¿Okay? Cuando hicimos, ¿no es cierto?, la similitud con lo que era un circuito eléctrico, empezamos a darnos cuenta de que el elemento de la fuente de energía en los sistemas eléctricos era la batería, y en nuestros sistemas neumáticos, ¿qué son? En un sistema neumático, ¿cómo se llama el proveedor de energía? ¿O la fuente? ¿El compresor? Compresor, perfecto. Y en un sistema eléctrico teníamos los resistores, que son los elementos, ¿no es cierto?, que reciben la potencia eléctrica, como las ampolletas, los motores eléctricos. ¿Cuáles son los elementos de trabajo dentro de un sistema neumático? ¿Cuáles son? Los cilindros, los actuadores. Los actuadores, ¿no es cierto? Cilindros, motores, pinzas, perfecto. Y si en un sistema neumático tenemos las válvulas, ¿a qué equivalen las válvulas dentro del sistema eléctrico? Serían como una especie de interruptores. Los elementos de control, efectivamente. Pueden ser interruptores, resistencia, lo que uno quiera, ¿no es cierto?, colocar dentro de un sistema eléctrico, vienen a ser el equivalente, efectivamente, a los elementos de control. ¿Ok? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que en este mapa que tenemos de nuestro circuito sistema neumático, tenemos el compresor, tenemos el depósito, tenemos los elementos de protección, tenemos los actuadores, y aquí tenemos las válvulas o los elementos de control, que ya vamos a ver cómo se anotan, cuáles son sus nomenclaturas. Las válvulas, entonces, son los elementos que controlan, que regulan la puesta en marcha de un circuito, y además regulan el flujo y la presión y el caudal del flujo neumático. ¿Ok?
Aquí vemos un ejemplo de un elemento de trabajo. Esto que tenemos, a ver, vamos recordando. ¿Qué es lo que le dije que era este punto o este círculo con un punto adentro? El alimento. No te escuché, Catalina. El alimentador. Ahí está resumido todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no es cierto? El compresor, el enfriador, el secador, los prefiltros. Y tú misma, Catalina, ¿qué es lo que es esta unidad que tenemos acá? ¿Te recuerdas? ¿LR o no? El FLR, ¿no es cierto? Que es el último elemento de protección, es un filtro, un regulador y un lubricador. Y esto que tenemos acá son justamente las válvulas que son las que vamos a empezar a revisar ahora. Estas válvulas se pueden clasificar en válvulas de caudal, que son las que regulan el caudal, que bloquean o permiten el paso del fluido, que direccionan o distribuyen el fluido, de presión, ¿no es cierto?, que regulan la presión, y de cierre, que son las que provocan la apertura o cierre del sistema. Y vamos a comenzar revisando lo que son las válvulas direccionales o distribuidoras. ¿Ok? Las válvulas direccionales o distribuidoras son las que, como la palabra lo dice, direccionan el flujo mediante una posición establecida dentro de su constitución interna, dentro de su elemento constructivo. La forma completa para poder identificar una válvula, cuando uno quiere ir a adquirir o quiere buscar una válvula, primero es la constitución interna, cómo está construida internamente, si es de bola o de corredera, ya las vamos a ver. El número de vías o número de conexiones que tiene, de posibles conexiones que tiene esta válvula. El número de posiciones, internamente cuántas posiciones permite esta válvula. El tipo de posición de reposo. Posición de reposo se refiere a la posición que está cuando el sistema neumático no está funcionando. El tipo de accionamiento. De qué manera nosotros provocamos que internamente el elemento interno cambie de una posición a otra. Y la talla. La talla vendría a ser el tamaño y esto identifica el caudal, la presión máxima que soporta, la temperatura, la marca, cualquier otra característica que la identifique. Entonces, la forma completa de identificar es constitución, vías, posiciones, el tipo de posición de reposo, el tipo de accionamiento y las características propias al tamaño de la válvula. La constitución interna, tenemos dos tipos: válvulas de asiento y válvulas de corredera. Las válvulas de asiento tienen la ventaja que permiten un cierre estanco, un cierre sin fugas, sin filtraciones, y puede ser asiento esférico o disco plano. Y las válvulas de corredera, es una corredera internamente la que provoca el movimiento del émbolo, o del elemento interno, es de émbolo cursor y de disco giratorio. Constitución interna, entonces, de asiento o de corredera. Para lo que son las válvulas de asiento, tenemos los que son de asiento esférico y de asiento plano. Entonces, esta es una válvula que primero, cuando la empezamos a nombrar, ¿qué decimos? La constitución es de asiento. Después el número de vías. 2 vías de conexión. 2 vías de conexión. El número de posiciones. Es abierto o cerrado. 2 posiciones. ¿Ok? Esta es una válvula esférica y esta es una válvula de asiento plano. Fíjense que para este tipo de válvula, la nomenclatura
no indica si es de asiento o esférica. Ya vamos a ver en detalle qué significa la nomenclatura, pero no lo indica la nomenclatura. Por lo tanto, esto está dentro de las características propias de la válvula. ¿Ok? Ok. Las de esférica es justamente un elemento esférico el que permite provocar la apertura o cierre. Y aquí, si se fijan, es la misma presión la que provoca que el elemento esférico se ajuste contra el asiento y el fluido no pase de P hacia A. Cuando yo presiono este botón, presiono a la esfera a que se abra y el fluido puede pasar de P hacia A. Esto es lo que sería un interruptor. Y en este caso es exactamente lo mismo, pero es un asiento plano, es un cilindro el que la misma presión presiona, ¿no es cierto? En este caso, si ustedes fijan, la presión en posición de descanso está constantemente pasando de P hacia A, y cuando yo presiono este botón, este asiento cierra contra el descanso inferior y el fluido no puede pasar de P hacia A. Y el otro tipo de constitución es de corredera, donde lo que vemos es que aquí ahora tenemos una especie de émbolo de corredera que se desplaza de izquierda a derecha, y es en el desplazamiento de esta corredera la que va a permitir las diferentes conexiones. Conexión de P con A, de P con B. El problema que tienen las válvulas de corredera es que si ustedes se fijan ahí tienen sellos, y este émbolo puede tener desgaste, y cuando empieza a tener desgaste se pierde la estanqueidad entre la cámara central y la cámara derecha, o la cámara central y la cámara izquierda. Por lo tanto, si se pierde estanqueidad, quiere decir que está pasando fluido de una cámara a otra cuando nosotros no queremos que pase. El segundo tipo de corredera es la que se llama corredera y cursor, donde, si se fijan, en este caso es un cursor o un elemento adicional el que provoca la apertura y cierre de las diferentes vías o conexiones. En este caso, fíjense que este cursor tiene un resorte acá. Por lo tanto, si el cursor va teniendo desgaste, es el resorte que lo presiona contra la pared externa de la válvula para evitar, ¿no es cierto?, desgaste, o para evitar filtraciones. Es una válvula más segura que la válvula de corredera, pero es más compleja su construcción. Y si comparamos las características entre las válvulas de corredera y de asiento, las válvulas de asiento provocan un cierre estanco, y las válvulas de corredera pueden generar con desgaste fugas, ¿no es cierto?, por la forma en que internamente se mueve esta corredera y se puede desgastar esta corredera. Entonces, la primera forma de identificar las válvulas es a través de constitución interna, y vimos que hay dos tipos de constitución externa: de corredera o de asiento. Es la primera forma en que nosotros vamos a identificar nuestra válvula cuando queramos adquirir una. El segundo elemento que vamos a ver son las vías y las posiciones. Y la forma de identificar las vías y las posiciones es la siguiente. Profesor, disculpe. Dígame. Entonces, ¿qué ventaja tiene ocupar válvula de corredera? Si es más cara, es más difícil diseñarla, tiene fuga. ¿Hay alguna ventaja o si no siempre se puede ocupar de asiento? Sí, lo que pasa es que las válvulas de corredera, cuando necesitamos tres conexiones, o tres posiciones más que conexiones, disculpa, son mucho más sencillas las válvulas de corredera con tres posiciones que las válvulas de asiento, ¿ok? Entonces, en general, cuando tenemos una apertura, un cierre, un interruptor simple, dos posiciones y dos conexiones, y lo único que quiero es que la conexión P para A se abra o se cierre, es mucho más segura, ¿no es cierto?, una válvula de asiento. Pero cuando vamos viendo que queremos más posiciones y más conexiones, son cuando se empiezan a utilizar las válvulas de
de corredera. De hecho, hay tipos de válvulas de corredera que no se pueden emular en válvulas de asiento. ¿Ok? Profesor, ¿y en tema de refrigeración. mantención? Disculpe. ¿En tema de mantención? Claro, las de asiento son más simples que las de corredera. Y son más simples porque son menos elementos constitutivos, ¿te fijas? No es un elemento que esté constantemente desplazándose de izquierda a derecha. Es una bola, un disco que sube y baja. Entonces, lo que estábamos hablando era de que para poder identificar lo que son las conexiones y las posiciones, estas son las reglas que utilizamos. Primero, cada una de estas cajas que tengamos dentro de nuestra válvula son las posiciones. Cuando tenemos dos cajetines o dos cuadrados, tenemos dos posiciones. Cuando tenemos tres cajas o tres cuadrados, son tres posiciones. Y para hablar de las conexiones, cada una de estas líneas que vemos que son entradas y salidas son las conexiones. Ojo, en las válvulas, las entradas y salidas se representan por arriba en los símbolos. Por arriba y por abajo. Las conexiones que tengamos por los costados son las conexiones de control o las conexiones de actuación y no se cuentan dentro de lo que son las conexiones. ¿Ok? Esto entonces que tenemos aquí es una válvula que tiene ¿cuántas conexiones? Dos. ¿Cuántas posiciones? Dos. O sea, es una válvula 2, 2. Veamos esta. Esta es una válvula que en su posición de reposo, ¿cuántas conexiones tiene? 1, 2, 3, 4. Fíjense que las conexiones se representan solo en uno de los cajetines, en una posición, no se representan en las dos posiciones. Y nosotros leemos las conexiones de una sola de las posiciones. Son 4. ¿Y cuántas posiciones tiene? 2, porque tiene dos cajas. O sea, es una válvula 4, 2. 4 conexiones, 2, 4 vías y 2 posiciones. Y lo que vemos es que en estas cajas internamente vamos a ver flechas, donde la posición del lado derecho se conecta la vía izquierda con la vía izquierda de salida y se conecta como retorno las vías derechas, con las conexiones del lado derecho. Y cuando estemos en posición de actuación, es físicamente como si yo empujara por este costado esta caja, y esta caja es la que pasa a estar en esta posición. Por lo tanto, la entrada del lado izquierdo se conecta con la salida del lado derecho, y el retorno se produce desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Vamos practicando esto, ¿ok? Otro tipo de simbología asociada justamente a las válvulas es que cada vez que veamos que tenemos por arriba unas líneas paralelas a nuestras cajas, son válvulas proporcionales. Válvulas proporcionales quiere decir que esta posición, a medida que va cambiando, va aumentando el flujo que pasa desde la entrada hasta la salida. ¿Ok? No es instantáneo, no es que pase todo el flujo. Se puede regular la cantidad de flujo que pasa de la entrada a la salida. Aquí tenemos una válvula, entonces empecemos a identificarla. ¿Cuántas posiciones tiene esta válvula? Lo que ustedes tienen que mirar son cuántas cajas. ¿Cuántas cajas tiene? 3. ¿Y cuántas conexiones tiene? 1, 2, 3, 4. Válvula 4, 3. Y la posición de descanso, que es donde están las conexiones, fíjese que no hay conexiones. No se conectan ninguna vías. Por lo tanto, se llama centro cerrado.
válvula 4.3, centro cerrado. ¿Ok? Otro tipo de elementos que tenemos son los escapes. Recordemos que en los circuitos neumáticos dijimos que el aire de retorno no vuelve a un tanque, a un estanque, ¿no es cierto? Se libera a la atmósfera. Y en este caso vemos que se libera a la atmósfera a continuación de la válvula, con un escape. Cuando tenemos el escape después de una conexión, es el escape conectado. Y cuando tenemos el escape directamente en la válvula, es lo que se llama escape libre. ¿Ok? Ahora, ¿cómo empezamos a identificar las entradas y las salidas de las válvulas? A través de dos formas que identificamos las conexiones. Tenemos la DIN y la ISO. La DIN identifica todas las conexiones con letras y la ISO con números. En nuestro ejercicio vamos a usar usualmente la DIN, pero ustedes sí se pueden encontrar, ¿no es cierto?, leyendo planos, ¿no es cierto?, con cualquiera de las dos. Por lo tanto, tienen que ser capaces de reconocerlas. Por lo tanto, las primeras letras del abecedario son las letras para la DIN que se usan para los elementos de trabajo. Las conexiones de trabajo son A, B, C. En la ISO corresponden a los números pares, 2, 4, 6. Los elementos de trabajo, las conexiones de trabajo, son las que están conectadas a la fuente o a las líneas de presión. Las líneas de presión, la que está conectada directamente a la presión, se llama P, en DIN y en ISO 1. Las líneas de escape son las que permiten, ¿no es cierto?, la conexión al retorno o el escape. En DIN son R de retorno, T de tanque, RST. Tanque se usa en realidad para cuando son válvulas poliohidráulicas. Pero RST es la nomenclatura para las líneas de escape o de retorno. Y para la ISO son los números impares, 3, 5 y 7. Las líneas de fuga son L en DIN 9, es lo que son la nomenclatura ISO. Y las líneas de pilotaje o las líneas de comando son X, Y, Z para DIN, y para la ISO son números 10, 12, 14. Números pares, pero por sobre la decena. Y además tenemos una nomenclatura americana para esto mismo, que es la norma americana, la ANSI, donde las líneas de trabajo son out, porque por ahí sale la presión hacia las conexiones de trabajo, out 1, out 2. Las líneas de presión son in, las líneas de escape son exhaust, 1 y 2, y las líneas de pilotaje es pilotaje 1, 2 y 3. Por lo tanto, en los planos que ustedes vayan a ver, se van a encontrar con nomenclatura DIN, ISO y ANSI. ¿Ok? Cuando ustedes hagan sus planos, utilicen la DIN, pero en sus trabajos les va a tocar hacer un retrofit de un equipo, un overhaul de un equipo, o sea, acomodar, acondicionar, mejorar un equipo, con lo cual ustedes van a tener que leer el plano del equipo y ese equipo puede venir en cualquiera de las tres nomenclaturas y tienen que ser capaces de identificarlo. Veamos entonces algunos tipos de simbologías típicas y construcciones típicas de válvulas. El primer tipo simple, ¿no es cierto?, de nomenclatura, es una válvula de qué tipo está, cuántas posiciones tiene y cuántas conexiones tiene.
¿2 también o no? 2 también. Recuerde que las conexiones se leen en una sola de las cajas. Es una válvula 2-2. Esto es lo que sería en eléctrica, ¿no es cierto? En conexión eléctrica un interruptor. Ahí tiene el tipo de accionamiento. Aquí ya nos vamos dando cuenta que retorna a su posición de reposo por un resorte y tiene en la posición de reposo está el centro cerrado. Recordemos que la válvula no nos dice si es de asiento cilíndrico, si es de asiento o si es de corredera. ¿Ok? Por lo tanto, lo que podemos saber hasta el momento es que es una válvula 2-2. Esta es la forma constructiva típica cuando es de corredera. Cuando es de asiento, esta típicamente la vemos así. ¿Se fijan? Es una válvula on-off. ¿Ok? Y este tipo de válvula se usa principalmente para motores, para elementos de trabajo neumático, on-off. Acá tenemos una válvula ¿de qué tipo? Leemos entonces una caja. Tiene 1, 2, 3 conexiones y tiene 2 posiciones. Es una válvula 3-2. Y en su posición de reposo, el flujo no pasa, está desconectado. Fíjense que lo único que tenemos ahí es el retorno. El retorno está conectado, pero el flujo de trabajo no está conectado, por lo tanto es normalmente cerrada. Y esta se usa para cilindros de simple efecto. Tenemos acá este mismo tipo de válvula, pero si se fijan, en su posición de reposo hay paso de fluido, ¿no es cierto?, desde los elementos de presión hacia el lado del trabajo. Normalmente abierta se llama. Y cuando es en una corredera la vemos de este tipo. Hay una cámara donde está el resorte, está la corredera y está el botón o el elemento de accionamiento. Cuando desplazamos este elemento de accionamiento, se conecta A con R, y cuando está en posición de reposo está conectado P con A. Este tipo de conexión, ¿cuál sería? Tiene 1, 2, 3, 4, 4-2, y se usa principalmente en cilindros de doble efecto. Esta también se usa en cilindro de doble efecto, donde tiene 5 conexiones. 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 posiciones tiene. 1, 2. 5, 2. Profesor, Fíjense que disculpe, estoy medio confundido. Las conexiones, por ejemplo, esas que son como doble T, eso también es una conexión, ¿o no? claro, lo que indica es que esa conexión está cerrada solamente ahí. Esa. Ya, y las flechitas también son conexiones. Claro, pero las leemos a cada lado. Ahí tenemos 1, 2, 3. Sí. Ahí tenemos 1, 2, 3 y aquí arriba tenemos 4 y 5. Por lo tanto, son 5 conexiones. Ah, ya, Recuerden, pero se ve, por ejemplo, inicio y final. y se ve desde inicio Ah, y ya. fin. Y recuerden que no se leen las conexiones de izquierda a derecha, se leen por arriba y por abajo y solamente en una de las cajas. ¿Okay? Ya. Aquí no es que tengamos 10 conexiones, no. Leemos en una de las posiciones y tenemos 5 conexiones. Y las cajas Ah, ya. representan las diferentes posiciones. Mm, Y vemos gracias. aquí las formas constructivas. Lo único que se diferencia la 4-2 de la 5-2 es que tiene 2 retornos. Tenemos una línea de presión, P, tenemos A y B, que es lo que eran las nomenclaturas A y B. Ya se le olvidó. ¿De Eran de la trabajo? norma, profe. Las de trabajo, ¿no es cierto? Y tenemos 2 retornos, R1 y R2. ¿Ok? Esta también se usa principalmente para cilindros de doble efecto. Aquí tenemos ya
formas más complejas que son 3. Entonces aquí leemos en una de las cajas. ¿Cuántas conexiones tenemos acá? ¿Quién me ayuda? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas posiciones tiene? ¿Cuál sería el nombre de esta válvula entonces? 3 posiciones. 5, 3. Sí, 5, 3. 5 conexiones, 3 posiciones. Fíjense que a cada lado está conectado un resorte. Por lo tanto, la posición de reposo es la posición central. ¿Ok? Esto también se utiliza para un cilindro de doble efecto. Lo único que en la posición central quedan ambas cámaras del cilindro sin presión. Ya vamos a ver cómo se utiliza esto. Aquí tenemos la misma válvula, 5-3, pero centro cerrado. ¿No es cierto? Centro es la posición de reposo, la posición central. Fíjese que no hay nada conectado. Aquí tenemos conexión abierta, de retorno, aquí tenemos conexión cerrada, y aquí tenemos lo que son una conexión tándem o conexiones especiales. Fíjense que aquí, en la posición de reposo, la presión está constantemente enviando fluido hacia A y hacia B, en la posición de reposo. Y aquí, en la posición de reposo, no está conectada presión con A y con B. Y aquí, en la posición de reposo, A y B están conectados a sus retornos. Ya vamos a ver qué significa particularmente esto para los tipos de cilindros. Recordemos que las válvulas también tenían que identificarse, me estoy sirviendo un poco de café, tenían que identificarse según los tipos de accionamiento. ¿Cómo se accionan? Y los tipos de accionamientos que tenemos son manual, mecánico, neumático, eléctrico, combinado. Revisemos entonces los nombres de nomenclatura o los tipos de nomenclatura, de simbología, para conexiones manuales, mecánicas, neumáticas, eléctricas o combinadas. El primer tipo de accionamiento manual, ¿no es cierto? Tenemos pulsador manual, pulsador tipo hongo, palanca, como sería exactamente la que está mostrada acá, pedal o interruptor con llave. Cuando tenemos que es una persona la que va a dar el on-off a nuestro sistema, usamos pulsadores manuales. Y puede ser efectivamente con la mano, con una palanca o con un pedal. Y estas son las distintas nomenclaturas que tenemos. ¿Ok? ¿Qué otros tipos también tenemos? Accionamiento general, manual general, pulsador, el tipo hongo. Aquí tenemos una palanca, pero con enclavamiento. Con enclavamiento quiere decir que podemos dejar fija la posición de la palanca en una o en otra. Aquí tenemos un pedal. ¿Ok? Entonces, vayamos recordando los tipos de accionamiento cuando pensemos en nuestro equipo que vamos a automatizar. Para lo que son accionamientos mecánicos, tenemos un mecánico general, por una leva, ¿no es cierto? O una biela puede actuar en este lado. Aquí tenemos un rodillo. Un rodillo quiere decir que algún elemento se está desplazando por este lado y este elemento va a actuar el rodillo y el rodillo va a actuar con la válvula. Rodillo articulado. ¿Qué es lo que es rodillo articulado? Quiere decir que cuando el elemento que se está desplazando viene desde arriba hacia abajo, no actúa sobre el elemento, sobre la válvula. Pero cuando el desplazamiento es de abajo hacia arriba, sí actúa sobre la válvula.
¿Ok? Y el otro tipo de accionamiento mecánico es con resorte. Para los accionamientos neumáticos, tenemos, fíjense que en este caso los accionamientos siempre van por el costado de las válvulas. Accionamiento neumático, pilotaje hidráulico, descarga neumática y descarga hidráulica. Está claro que estos hidráulicos los vamos a usar para circuitos hidráulicos. Recuerden lo que yo les dije, que cómo se diferencia un circuito hidráulico de un neumático, porque el triángulo es vacío o blanco en la neumática y es negro o oscuro o relleno dentro de lo que es el accionamiento hidráulico. Y aquí tenemos accionamiento hidráulico o pilotaje porque agregamos presión o porque quitamos la presión. El accionamiento eléctrico es con bobinas. ¿Se acuerdan lo que son las bobinas o no? Cuando tenemos un arrollamiento eléctrico y por este arrollamiento eléctrico hacemos pasar una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Y este campo magnético es el que me permite, ¿no es cierto? Si aquí tenemos el arrollamiento en este lado y en este lado, al hacer pasar una corriente eléctrica por esta espira, se provoca un campo magnético y este campo magnético atrae o rechaza el núcleo. Y al atraer o rechazar el núcleo, lo que estamos haciendo es conectar o desconectar. Entonces, en nuestras válvulas, cuando veamos este símbolo, que es un rectángulo con una línea diagonal, es accionamiento eléctrico. Con una espira, con doble espiras en ambos sentidos iguales, o con doble espira en sentidos contrapuestos. ¿Ok? Y lo que son accionamientos combinados es cuando tenemos, en este caso, eléctrico y neumático. Y cuando están colocadas de esta manera, significa eléctrico y neumático. O sea, tiene que existir señal eléctrica y señal neumática para que se conecte la válvula. Cuando la vemos en este caso, es un O. La válvula se puede accionar por accionamiento eléctrico o neumático. ¿Ok? Aquí tenemos una redundancia que nos da más seguridad. Estamos absolutamente ciertos que cuando haya electricidad y accionamiento o energía neumática o accionamiento neumático, la válvula va a actuar. Aquí lo hacemos cuando nos sirve que haya eléctrico o neumático. ¿Ok? Entonces, los ejercicios que damos a los que ustedes se tienen que ver sometidos son empezar a identificar las válvulas y dibujar las válvulas. Entonces les pido que como ejercicio, en su cuaderno, su apunte, ¿cuál sería la nomenclatura o la simbología de esta válvula? Aquí ya está dicho, pero tenemos que ser capaces de identificar acá cuántas conexiones tiene. Tenemos una conexión que es la P y otra conexión que es la A. Recuerden que esta no es la simbología, este es como el dibujo constructivo. Por lo tanto, aquí no es que por el costado no se identifican, no, aquí tenemos que leer P y A, tenemos dos conexiones. Y este tipo de válvula, ¿cuántas posiciones tiene? Tiene dos posiciones. Cuando el botón no está presionado, este resorte presiona el asiento contra, o presiona la esfera contra el asiento, por lo tanto no pasa fluido, y en esta posición, o sea, cuando apretamos el botón, se desplaza la esfera y permite el paso de fluido hacia A. Entonces quiero que dibujen en su apunte
¿Cómo sería la nomenclatura de esta válvula? Las posiciones de reposo de las válvulas siempre se dibujan al lado derecho. O sea, cuando dibujemos estos 3 cajitas o 2 cajitas, dependiendo de las posiciones, siempre la del lado derecho es la posición de reposo. Y la posición de reposo es cuando no hay actuación. Entonces, lo primero, ¿cuántas cajas debiéramos dibujar en este caso? 2. 2. La caja, ¿cuál es la caja de reposo? ¿La de izquierda o la derecha? Derecha. Derecha. ¿Cuántas conexiones irían en la caja derecha? 2. 2. ¿Y por dónde van? ¿Por la izquierda y por la derecha? ¿Por arriba y por abajo? ¿Por dónde se dibujan? Por arriba y por abajo, profe. Por arriba y por abajo, perfecto. Y estas conexiones que van a estar al lado derecho, en su posición de reposo, ¿están conectadas o desconectadas? Ajá. Desconectadas, ¿no? El Disculpa, reposo no es te escuché. No te Desconectadas. escuché. Repite de nuevo. Desconectadas. Desconectada. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos que en la posición de reposo no hay paso de P hacia A. ¿Cómo se va a llamar la conexión que está por abajo? P. Y por arriba A. ¿Ok? Cuando dibujamos las válvulas, siempre por abajo van las conexiones de presión o de retorno y por arriba van las conexiones de trabajo. ¿Ok? La caja del lado derecho ahora. ¿Cuántas conexiones va a tener? 2. Las mismas 2. Y estas conexiones van a estar conectadas o desconectadas. Conectada. Conectadas. ¿Y la flecha de conexión va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. Ahí te equivocaste. ¿Qué es lo que va por arriba? La Fíjate salida, que aquí ¿no? lo que tenemos. ¿Quién estaba hablando? Disculpa, para explicarle. Antes yo, Marcela. Marcela. Fíjate que tenemos por abajo P y por arriba A. Cuando tenemos este caso, quiere decir que la presión siempre va de donde existe presión a donde no existe presión. En este caso va de P hacia A. Por lo tanto, es por eso que en el cajetín derecho la conexión va de abajo hacia arriba. La flecha va hacia arriba. ¿Ok? Profe, ahí no estaría hablando del cajetín izquierdo. O sea, el del cajetín reposo. izquierdo, tienes toda la razón. Era para ver si estaban despiertos. Y ahora, tenemos que dibujar algo más. Dibujamos los 2 cajetines, por abajo P, por arriba A, los tipos de conexión. ¿Estamos listos con la válvula? ¿O nos falta algo? El tipo de accionamiento, que en este caso parece ser manual, y el retorno. ¿No es cierto? Efectivamente. Y por el lado izquierdo iría manual, y por el lado derecho iría retorno. ¿Y retorno de qué tipo? ¿Cómo retorna esta válvula? ¡Epa! ¿Con qué elemento esta esfera retorna a su posición de cierre? Resorte. Con resorte. Entonces, debieran tener algo así ustedes. Y lógicamente debieran tener que abajo dice P y arriba A. ¿Lo tenían así o no? Sí, espero un sí, todo bien, felices. Nada, Sí, profe, yo sí lo tenía así. perfecto. ¿Quién no lo tenía así? Yo me equivoqué de lado. ¿A qué te refieres de lado?
Es que había anotado primero, o sea, sabía que era la de reposo a la derecha, pero las puse a la izquierda y había puesto la flecha. Bueno. Siempre la posición de reposo al lado izquierdo, perfecto. ¿Ok? Ahora, Maximiliano, ¿cuál sería la nomenclatura completa de esta válvula? Max, no te escucho. Aló, profe, ahí sí. Sí, La verdad, profe, no sé. pero vimos las primeras láminas, dijimos cómo se hace la nomenclatura. Dos, ¿Qué dos. decía Maximiliano de cómo se hace la nomenclatura? Pero por Dame- nomenclatura se refería a los de presión, a las letras, ¿o no? A las o letras sea, que ¿cuál vimos. sería el nombre de esta válvula, si tú quieres nombrarla? Quieres ir estás hablando por teléfono con alguien y le quieres pedir una válvula, esta misma válvula que acabamos de dibujar. ¿De qué tipo se la pedirías, Max? Eh, ¿Qué es lo que hay que nombrar primero? Eso sería como una válvula distribuidora, ¿no? ¿Ya? ¿De qué tipo? 2-2 de asiento. Pero para. Primero, ¿qué es lo que primero que nombramos, dijimos? El tipo de válvula. ¿Es Ya, de asiento, eso de corredera? de asiento. Y sería Asiento. distribuidora 2-2. Válvula distribuidora de asiento 2-2. Después tenemos que decir Ah, que era centro esférica. abierto o centro cerrado. Con centro nos referimos a la posición de reposo. Ya. ¿Está abierto o está cerrado en la posición de reposo esta válvula? Está cerrada. Entonces, vamos. ¿Cuál es la nomenclatura completa, Max? Del principio. Sería una válvula de asiento 2-2 cerrada. Centro cerrado. Centro cerrado. Vale. ¿Estamos listos? ¿Nos falta algo? Y el tema del asiento esférico, profe, también se nombra. Puede ser, tú podrías decir, ¿no es cierto?, de asiento cilíndrico o esférico, pero no, con decir de asiento está bien. Ya. Válvula de asiento, 2-2, centro cerrado. ¿Y qué nos falta, Max? El accionamiento. El Dos tipos de accionamiento. accionamiento. Entonces, Max, ¿qué tipo de accionamiento tiene esta válvula? Manual Accionamiento manual y retorno por. por el resorte. Entonces se dice válvula de asiento 2-2, centro cerrado, accionamiento manual, retorno por resorte. Ese sería el nombre, apellido completito de esta válvula. Incluso nos falta algo, después la talla. Oye, para tal caudal, tanta presión, para presión de 7 bar y un caudal de 2 litros por minuto, lo que ustedes digan. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? ¿Alguien no Profe, entiende esto que estamos haciendo? profe, yo tengo una duda. Consulte. El accionamiento manual viene descrito por la segunda imagen, la flechita que está como pulsando la parte de arriba. A ver, espérate que ¿Cómo- no te o entendí la pregunta. ¿Cómo sería este mismo dibujo con un accionamiento distinto? No sé si me Ah, ok. explico. Con un accionamiento distinto. Bueno, nosotros en el dibujo veríamos aquí probablemente, por ejemplo, un rodillo aquí arriba. Cuando vemos un rodillo quiere decir que nos estamos refiriendo a un accionamiento neumático. ¿Te fijas o no? O sea, no neumático, un accionamiento mecánico. ¿Te fijas? Se vería algo como esto. Ahí. Se vería algo como un rodillo, o se podría ver un resorte por arriba. ¿Ah? O un rodillo de este tipo, ¿te fijas? Ok, profe. Muchas gracias. Ok, veamos entonces. Denme un segundo. Profe, ¿puede poner de nuevo el dibujo? Ah, ahí está. Ese, el dibujo de la parte izquierda, ¿eso se refiere a que es manual nomás? ¿O qué más? Ah, claro, porque de esto que asiento. tenemos acá, eso indica que es manual, sí. O pueden poner un botón, pero en este caso aquí lo vemos, ¿no es cierto?, que es como una especie de botón cilíndrico.
botón esférico. Ya, pero por ejemplo, está mal confundirlo con eso, como ver ese tipo de botón y pensar que es de asiento, ¿cierto? Porque, ojo, de asiento no tiene nada que ver. Ya. A esto se refiere de asiento o de corredera. El Ah, ya, asiento el o la botón. corredera es la constitución interna. Este es el Ah, tipo ya, de accionamiento. ¿Ok? ya, perfecto. Sí, en general ustedes pueden ver algo así, pueden decir que es de biela también. ¿Ok? Ahora, quiero que revisemos esta válvula. Tiene que identificar cuántas conexiones, cuántas posiciones, y después dibujarla. Matías, ¿cuántas conexiones ves en esta válvula? ¿Me escucha, profe? ¿Cuántas conexiones ves en ¿Escucha? esta válvula? 3. 3, ¿no es cierto? P, A y R. ¿Y cuántas posiciones tiene esta válvula? Debiese tener 2. 2. Entonces, ¿cuál sería la nomenclatura que estamos viendo de esta válvula, Matías? Sería válvula de corredera 2-2. Recuerden que esto que vimos acá es asiento, esto no es corredera, corredera es Sí, como sí, un sí, émbolo. verdad. Entonces, repite de nuevo, válvula, Válvula de asiento 2-2. pero ¿por qué 2-2? ¿Cuántas conexiones me dijiste que había tú? Perdón, 3-2. Sí. Parte de nuevo. Válvula de asiento 3-2. Abierta. Centro abierto, bien. Centro abierto. Y accionamiento manual. Ok. Y retorno. De resorte. Bien. Bien. Esa es la nomenclatura. Ahora dibujémosla. ¿Vamos listos ya? ¿Quién la tiene lista y me la puede describir? Porque no la ve que me la dibuje. ¿O alguien puede rayar sobre la pantalla aquí? Sí, profe, parece que se puede rayar. No sé si se ve el dibujo que hice. O hice un rectángulo nomás por ahora. Sí, sí, se está viendo. Podría haber sido un color Ah, más notorio, pero bueno, está bien. Ah, Dale. ya. ¿Quién está dibujando? Yo, Javier. Javier, dale. Puede ser Eh, en rojo, ¿no? No hay mucho que ir, la verdad que se ve, no se nota el amarillo. Bien, dale, Javier. Sería de tres conexiones. Estoy Ajá. pensando. Si alguien igual más podría hacerlo. Entonces lo que tienes que empezar a hacer, ya ahí estamos haciendo
El accionamiento por un lado y por el otro, bien. Entonces, las conexiones, ¿cuáles conexiones van por debajo? Las de presión. Las de presión y de retorno. ¿Cuáles serían entonces? Sería como esto. Bien. ¿Y la flecha por qué va hacia abajo? Porque se devuelve desde el trabajo. Sí, en la posición de accionamiento, ¿no es cierto? Está, en la posición de reposo está conectado A con R. Si yo te pidiera entonces poner ahora la nomenclatura en letras, ¿cuál sería? Bien. ¿Qué más le falta a esta válvula para terminarla, Javier? A la posición de accionamiento. ¿Así se llama? Sí, Posición de accionamiento. sí, posición de accionamiento, posición de trabajo. Sería, Profe, yo tengo una duda ahí con la Diga, posición de reposo. ¿ya? Como que me confundí ahí con la posición de reposo. ¿Por qué? ¿Qué te confundiste? Eh, yo pensaba que la posición de reposo era la figura que está arriba. Así es. Estoy mal. Esa es la entonces, figura de reposo. ¿Y por qué tienes duda acá? Porque ahí no está conectado. Ah, está conectado A con R. Ah, estaba mirando al revés. A con R está conectado en la posición de reposo y P está desconectado. Ah, ya, profe. Así es, así es. Ahí lo vi bien. Bien, Javier. Y si yo te pido, Javier, ahora colocar nomenclatura ISO en vez de la DIN, ¿tú colocarías? la ISO es la que tenía números, creo. Sí, Y esto era 1, Creo que el retorno, trabajo era par. trabajo era par. sí. Entonces esto sería 2 y esto 3. Bien. Ok, chicos, ¿lo tenían así el dibujo o al revés? ¿Quién no lo tenía así? ¿O quién no lo hizo porque no entendió nada de lo que estaba explicando? Yo lo tenía al revés, profe, pero ahí lo arreglé. ¿A qué significa al revés, Nicolás? Estaba viendo la posición, como le decía, la posición de reposo la estaba viendo. eh, Pensaba como que la A estaba cortado. Estaba viendo como que Ah, la ok. A estaba Sí, cortado, perfecto. pero ahí lo entendí. ¿Alguien que no haya entendido, por favor? Esto es algo que vamos a usar de aquí el resto del curso, entonces quiero que les quede clarísimo. Cuando les toque hacer Ahí no es necesario poner las letras o los números dependiendo de la norma en cada cajetín. No, se Basta coloca con que... solamente en el cajetín de reposo las letras. Profe, yo tengo una duda con el R, por ejemplo, en la caja izquierda, ¿por qué está cerrada? O sea, ¿cómo sé cuándo va arriba o abajo la, la válvula? O sea, perdón, la conexión. Siempre las conexiones de presión y de retorno, espérame, van por abajo y las de trabajo van por arriba. Ya, ¿Ok? ok. Aquí te dijeron PA y R, te lo tienen que decir porque tú no sabes aquí, si yo no tuviera estas letras, yo no sabría qué lado está conectado a qué. Pero aquí me dijeron, esta es la línea de presión, esta es la línea de trabajo y esta es la línea de retorno. Y si tú te fijas acá, A está conectado con R. Ahora, ¿por qué la flecha va de A hacia R? Porque se supone que la línea A de trabajo es la que tiene presión y la línea R está conectada al ambiente, está conectada a otra válvula, puede estar conectada a un escape. Por lo tanto, el aire tiende a salir hacia el retorno. Por eso está el retorno de A hacia R. ¿Okay? Siempre las líneas de retorno reciben flujo, no emiten flujo. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto a esta? Yo, profe, como hice el dibujo, ¿puedo, por ejemplo, cambiar de lado que la P vaya más, digo, por el lado derecho y la R a la izquierda? Sí, efectivamente, ustedes pueden verlo.
Cambiado, efectivamente. En lo ideal uno pediría que las presiones siempre vayan hacia el lado izquierdo, los retornos hacia el lado derecho, pero claramente cuando tenemos 5 vías, tenemos 2 retornos. Entonces ahí los 2 retornos van por los costados y al centro va la presión. ¿Ok? Esto es lo recomendado, tal cual está ahí. Y lo otro, ¿cuál sería la nomenclatura? Que el compañero la dijo, pero no me quedó muy claro. Nomenclatura sería, ¿la puedes repetir quién la dijo? ¿Quién era Max, parece, no? Max, ¿la puedes repetir, por favor? No, profe, yo la dije, Matías. Matías, disculpa, dígame, Matías. Pero hagamos que participe Max ahora. Ya. Sí, profe, la nomenclatura de la... De la válvula completa. Es que ahí me confundo, profe. Por nomenclatura se refiere al nombre, ¿cierto? Claro, el nombre. El nombre de la válvula. Entonces, sería una válvula de asiento cerrada. No, 3-2. el orden, vamos en orden. Parta de nuevo. Sería una válvula de asiento plano. 3-2 cerrada en posición de reposo. ¿Qué más? Con accionamiento manual. ¿Y retorno por? Por resorte. Y retorno por resorte. Resorte. Eso sería, Javier. Válvula de asiento. Pero no 3-2. centro abierto. Ah, disculpa, centro abierto. Sí, tienes razón. Porque está conectada la A con el retorno. Válvula de asiento, 3-2, centro abierto, accionamiento manual, retorno por resorte. ¿Ok? Entonces, estoy buscando. ¿Estamos terminando ya? Sí, estamos terminando, pero les voy a dejar esta. Esa les queda de tarea. Profesor, Dentro de lo que vamos viendo, dígame, Catalina. esta PPT no se encuentra en aula, ¿cierto? No, las voy a subir ahora, sí. Dentro de lo que estábamos viendo, Catalina, ¿cuántas conexiones tiene esta válvula? ¿4? ¿Catalina? Disculpa, no te escuché. ¿4? 4 conexiones, perfecto. ¿Qué tipo de accionamiento tiene, Catalina? No, no sé. ¿Quién la puede ayudar? El accionamiento de esto que está acá arriba. Eléctrico. Eléctrico, ¿no es cierto? Por bobina. Claro, con esto nosotros dibujamos, ¿no es cierto?, las bobinas. ¿Qué tipo de retorno tiene? ¿Un resorte también o no? Resorte. ¿Y cuántas posiciones tiene? 2. 2. Fíjense cómo pasa aquí, ¿ah? Tenemos aquí la válvula cerrada,
porque aquí está cerrado este émbolo, ¿no es cierto? A pesar de que aquí tenemos un émbolo, un magneto, ¿qué tipo de válvula esta? ¿Es de asiento o de corredera? Asiento. De asiento, ¿no es cierto? Todo lo que está en azul oscuro está con presión. Por lo tanto, en la posición de reposo, ¿qué conexiones están conectadas? P con B. E, A y R. P con B y A y R. Perfecto. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que aquí se abrió este émbolo y la presión que estaba aquí pasó hacia arriba y esta presión actúa sobre estos dos asientos y al actuar sobre estos dos asientos, ¿qué conexiones permite? P con A. E con A. ¿Y B con quién queda conectada? Con el retorno. Bien. Esa es la forma de leer la válvula. Ahora les queda de tarea dibujar la nomenclatura completa. ¿Ok? Profe, pero por ejemplo, el B con el retorno igual pasa aire por ahí, o sea, en el sentido de que por algo están conectadas, en eso, donde está ese asiento, igual pasa fluido. ¿En cuál? ¿En la posición de actuación o de reposo? No de actuación. Tipo. Por eso te dicen que B está conectado con R. Pero el aire por dónde pasa ahí, como Por ahí, los por ahí. lados de. Sí, sí. Ya. Pasa por el lado de este émbolo. Es aire a presión, entonces va a encontrar su forma de salir y salir hacia R. ¿Ok? Profe, una consulta. En este caso, como en la primera parte, no quedaría como esa T chiquitita, ¿cierto? Quedarían como dos flechas cruzadas en el dibujo, ¿o no? Que sería P con B y A con R. En la caja de la derecha. En la caja de la derecha quedarían flechas cruzadas P con B y A con R, sí. Ah, ya, ok. Ya chicos, ¿les queda de tarea entonces? ¿Vamos claro? Nos vemos el día Sí, profe. jueves entonces. Profe, disculpe, respecto a eso, en el informe, el primer informe que tenemos que traer como avance del proyecto, eh, usted se refería a 5 elementos. Por ejemplo, si nosotros elegimos el proceso de la fabricación de pay de limón. Entonces, ¿Ok? elegimos una parte nomás del proceso y después elegir de ese proceso 5 elementos que se van a utilizar. O sea, lo que ustedes tienen que tener cuidado que la parte del proceso que ustedes elijan automatizar tenga 5 elementos de trabajo. Y yo voy a automatizar la parte de cómo envío el pay hacia el horno, a horneado, tengo que asegurarme que esa parte tenga 5 elementos de automatización o de trabajo. 4 cilindros, un motor, 3 motores, una pinza, un cilindro. ¿Ok? En este momento lo que les estoy pidiendo es que ustedes vean y definan qué parte es la que van a automatizar, por qué la quieren automatizar. A eso se refiere este primer informe. Recuerden, este primer informe, lo que yo busco es que ustedes sean capaces de mostrar el problema a resolver, que me indiquen cuál es el problema a resolver y los desafíos. O sea, qué tipos de problemas se van a enfrentar o de situaciones van a enfrentar en esta situación. ¿Ok? En la rúbrica Ok. que está en Gracias, profe. aula dice exactamente lo que se necesita. ¿Ok? Profe, mañana entonces va a haber hora de consulta. Sí, ¿O no? mañana va a haber a la consulta, yo la voy a publicar en aula. ¿Ok? Ok. Ya, profe. Ya, Gracias. señores, que estén Chao. bien. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídese. Chao, Pero, profe. profe. Ya, profe, gracias.